Continuamos con La Noche. El drama de la familia del teniente coronel Elkin Hernández, asesinado por el grupo terrorista de las FARC, empezó el 14 de octubre de 1998 y aún no termina. Luego de la muerte de su hijo el 26 de noviembre de 2011, los padres de Elkin, Silvio y Magdalena, afrontan una nueva espera: el reconocimiento de la pensión por el servicio de su hijo a la Policía Nacional de Colombia. No obstante, la institución señaló al programa La Noche que son varias las circunstancias señaladas por la ley las que impiden el otorgamiento de este beneficio a la familia Hernández Rivas. La imagen de Elkin Hernández está omnipresente en las paredes de la casa de sus padres Silvio y Magdalena. 3 años después de su muerte, la tristeza pero también la desilusión son los sentimientos que siguen presentes. Lo que a él le pertenecía de sus pertenencias, y durante el tiempo que estuvo secuestrado, a nosotros siempre nos ampararon con el 75% de su sueldo. A partir del momento que él murió, nos quitaron todos los derechos y en este momento estamos desamparados. Que estamos pidiendo que se nos reconozca la pensión que le correspondía a nuestro hijo. Durante 13 años, los padres del teniente coronel Hernández esperaron infructuosamente su regreso. Ahora la espera es otra: el reconocimiento de la pensión por su servicio a la institución a la que Elkin perteneció desde 1993 y por la cual entregó su vida. Espero que las personas que nos han olvidado, que nos han dejado, que nos han negado lo que le pertenecía a mi hijo por derecho, recapaciten y nos entreguen lo que a él le tocaba, que era su pensión. El equipo periodístico del programa La Noche consultó también la versión de la Policía Nacional frente a esta denuncia. En respuesta, recibimos un comunicado enviado por la Oficina de Prestaciones Sociales, donde la institución explica las razones por las que negaron la pensión a la familia Hernández Rivas. En términos legales, para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente se debe tener en cuenta el artículo 11 del decreto 4433 de 2004. Si no hubiere cónyuge o compañero permanente sobreviviente ni niños, la prestación se dividirá entre los padres siempre y cuando dependieran económicamente del causante. La Policía Nacional señala que los padres del oficial devengan una pensión por vejez. Documentos expedidos por el Departamento de Historia Laboral y Nómina de Pensionados Seccional Cundinamarca del Instituto de Seguro Social certifican que padre y madre del oficial fallecido devengan pensión por vejez por parte de esta entidad desde el año 2007. La institución también precisa que los familiares del teniente coronel cuentan con 3 bienes inmuebles, situación adicional que impide les sea otorgada la pensión de sobrevivencia. Esta condición hace desaparecer la subordinación que predica la norma legal de los padres respecto del causante. Está documentado que los padres del teniente coronel Hernández no tienen la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, de conformidad con el artículo 11 del decreto 4433 de 2004. Se dividirá entre los padres siempre y cuando dependieran económicamente del causante. Por lo anterior, la pensión les fue negada y se les reconocieron el derecho a la compensación por muerte y cesantías definitivas. Señora Magdalena Rivas, usted nos contaba hace algún rato que el hecho de que no les otorgaran la pensión que le corresponde por su hijo, por el fallecimiento y el secuestro de su hijo, mientras estaba cumpliendo con su deber, pues es una injusticia. Sin embargo, ustedes han presentado formalmente esta solicitud. ¿Y qué les respondió la policía? Bueno, la policía, la respuesta que nos dio es que como nosotros tenemos una pensión de un mínimo, que no sé con quién viva con un mínimo hoy en día, empezando que mi problema que tengo de mis enfermedades, tengo que estar constantemente comprando mis medicamentos y con 500, que es lo que le dan a uno de una pensión, a mí no me alcanza para los servicios, para todo de una casa. Y pues yo no sé, el señor también nos decía que porque como tenemos una casa y un carro, no teníamos derecho a la pensión de nuestro hijo, a lo cual que se me hace algo erróneo,
porque entonces no sé si era que ellos pensaban que teníamos que estar nosotros viviendo debajo de un puente. Cuando entró mi hijo a la escuela, nos exigían que teníamos que tener algo para poderle sostener su carrera. Entonces, si ahora nos lo niegan, no me entiendo, no explico por qué ahora la policía nos quiere negar la pensión que por derecho le corresponde a mi hijo, o nos corresponde ahora a nosotros, ya que mi hijo fue asesinado vilmente. ¿Y usted ha podido hablar con el comandante de la Policía de Colombia? ¿Qué le ha dicho? Ay, señor, hablé primero con el general Naranjo, luego con el general Roberto León Riaño y luego también con el general Palomino, pero la respuesta de ellos es la misma. Entonces, no sé, esto para mí es algo doloroso, tener que estar como hombre, estar golpeando, estar suplicando, al saber que es una cosa que le corresponde a mi hijo por derecho, vuelvo y lo digo y lo repetiré siempre. Ahora nosotros nos estaban dando el 75% que él cuando trabajaba, cuando estaba secuestrado nos lo daban a nosotros y con eso yo podía también subsistir, tanto mi esposo como mi persona, porque en la empresa que nosotros teníamos se terminó a razón del secuestro de mi hijo, porque a donde no teníamos que ir a suplicar, a rogar para que a mi hijo me lo soltaran, para que no lo mataran. ¿Cuánto sufrimos nosotros? ¿A dónde no fue que íbamos nosotros, mi esposo últimamente? Porque yo por mi salón no podía desplazarme, pero él y mi hija mayor eran las que iban a todas partes suplicando y rogándole y pidiéndole al gobierno, a la misma FARC, que les respetaran la vida, que no lo fueran a asesinar, que no necesitábamos un rescate militar. Se lo decimos muy claro al señor ministro y al señor presidente Santos en la plaza de Bolívar cada 8 días los martes, allá suplicando y pidiéndoles que no un rescate militar. Necesitábamos que nuestro hijo regresaran con vida. Y mi mismo hijo, en un mensaje que él mandó, decía: no necesito que nos hagan un rescate militar porque sabemos las consecuencias y no quiero llegar en bolsas negras a mi hogar. Y lamentablemente así pasó, mi hijo llegó en bolsas negras. La lucha de Silvio y Magdalena, los padres del teniente coronel Elkin Hernández Rivas, por una pensión salarial de sobrevivencia que a su juicio reclaman como un derecho, pone de manifiesto los contrastes de las condiciones salariales y regímenes pensionales que rigen dentro de los diversos sectores del Estado. Los obstáculos jurídicos que enfrenta la familia del uniformado fallecido distan mucho de los privilegios y las generosas remuneraciones que garantizan algunas áreas de la administración pública a sus servidores. Casos como el de los padres de Elkin Hernández Rivas, que aún reclaman a la Policía de Colombia que les reconozca una remuneración económica mensual a la que ellos consideran tienen derecho tras el asesinato de su hijo, contrastan con la situación de otros sectores al servicio del Estado, cuyas exigencias obtienen respuestas o acciones concretas del gobierno conforme a los diferentes regímenes de salarios. Ejemplo actual es el de la rama judicial, en la que su Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados mantiene un cese de actividades hace cerca de 50 días, exigiendo nivelación de sueldos y que sus bonificaciones sean incluidas como salario. ¡Viva la dignidad de los trabajadores judiciales colombianos! En respuesta, el gobierno colombiano señaló que ese sector del Estado ha recibido un trato preferencial en sus remuneraciones los últimos 3 años y ratificó el compromiso de seguir incrementando sus ingresos según el plan fijado hasta el año 2018. Para 2015 ya están apropiados para ese propósito 376.000 millones de pesos, cerca de 174 millones de dólares. En promedio, la remuneración de los trabajadores de la rama judicial, de los funcionarios de la rama judicial, ha aumentado en un 19% por encima de la inflación desde el año 2011. 19%. Para el denominado proceso de modernización de la Fiscalía General, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos también ha comprometido millonarios recursos. A tal punto que en el término de 3 años se va a aumentar en 1.087.000 millones de pesos el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación.
La suerte de los servidores de la rama judicial que buscan, reclaman y obtienen mejoras salariales contrasta con la denuncia que hacen Silvio y Magdalena, padres del policía Elkin Hernández Rivas, asesinado en cautiverio hace 3 años, y que por obstáculos jurídicos no han podido obtener la pensión de sobrevivencia que según ellos les pertenece tras la muerte de su hijo. La situación de estos 2 ancianos parece ser reflejo del desamparo que sufren las familias de militares y policías que han enfrentado y padecido en carne propia el accionar terrorista de las FARC. Salud Hernández Mora. Nosotros desde la redacción del programa La Noche también estuvimos consultándole a la Policía de Colombia por qué no habían otorgado esta pensión, en este caso para el mayor de la policía, Elkin Hernández Rivas, y la respuesta es: frente a las anteriores consideraciones, no es posible otorgar pensión de sobrevivencia porque se pudo establecer que los padres gozan de ingresos que los perfilan en la actitud de bastarse a sí mismos para subvenir a sus necesidades. Después de usted escuchar a la señora Magdalena, también de saber que en un proceso de paz se está hablando de un fondo común en el que va a haber plata del gobierno y quién sabe también si dineros de las FARC para reparar a las víctimas, ¿no deberían considerarse este tipo de casos? Las FARC no van a reparar las víctimas porque no las reconocen. No las han reconocido hasta ahora y no las van a reconocer. Y las FARC jamás van a reparar a un militar o un policía porque para ellos no son víctimas. Y lo que sí le digo y le garantizo es que el gobierno no le va a negar ninguna pensión a un guerrillero, ninguna pensión. El gobierno, me gustaría saber, por ejemplo, decir el guerrillero que hay, Arteta, ¿quién le está pagando los cursos? ¿Quién le pagó los cursos en España? ¿Quién le está pagando? Me gustaría saber de otros guerrilleros que los sucesivos gobiernos les han pagado sus estancias fuera. Me gustaría saber, por ejemplo, a los guerrilleros del ELN, Pacho Galán, quién es el que le financia su vida. A mí me parece indigno que un país no solamente tuviera que soportar el que la señora doña Magdalena Rivas tuviera que suplicar durante 13 largos años, 13 años y 10 meses creo que fue, suplicar por la vida de su hijo ante el gobierno, ante las FARC, y que todavía se tenga que arrastrar pidiendo una pensión. Me parece que no hay derecho, que como colombianos los conciudadanos deberían exigir que la dieran ya. Es que no hay leyes, porque esos mismos argumentos no se los dan ni a los padres de un senador, ni de un magistrado, ni de un presidente, ni de un vicepresidente. Eso es una vergüenza. Y yo creo que no hay un país que nos esté escuchando en América Latina, ni en Estados Unidos, los que nos estén escuchando, que acepten un trato así a los familiares de alguien que ha sufrido tanto, que no solamente ha sufrido un secuestro larguísimo, sino que y lo que es el tormento diario, porque yo he conocido a doña Magdalena al principio del secuestro, la he conocido a lo largo de los años, y era una mujer fuerte, era una pareja de personas emprendedoras, y ese matrimonio lo acabaron las FARC, lo acabaron, y doña Magdalena está llena de enfermedades por la guerrilla. Ella no era así, era una persona enérgica, y la sumieron en la depresión, y la sumieron una cantidad de enfermedades que ha tenido. Eso, ahora para salir a decir que una pensión pequeña se la están negando, no, eso es muy injusto. Y luego se les llena la boca al ministro de Defensa y al presidente hablando de nuestros héroes. Nuestros héroes, los que les gustan son los que están en silencio. Doña Magdalena es un ejemplo de lo nada que le importa a las víctimas. A este gobierno, por supuesto, a la guerrilla, pero eso es una organización terrorista normal, y desde luego al ministro del Interior, que tanto clama por todas partes, que para él lo primero son las víctimas. Pues muchas gracias por habernos atendido desde La Guajira, en Colombia. Salud Hernández Mora, columnista, periodista del diario El Mundo de España, por habernos acompañado aquí en La Noche. Muy amable. Encantada. Nosotros buscamos la posición de la Policía Nacional de Colombia sobre el caso de esta pensión que está pidiendo la señora Magdalena Rivas y que le corresponde tras la muerte de su hijo, el policía Elkin Hernández Rivas. Pues ningún representante, ningún vocero de la policía quiso venir a entregar declaraciones al programa y recibimos fue el comunicado de prensa que presentamos en la nota anterior y del cual acabo de leer el párrafo. Valga la pena esta aclaración dentro de un caso que ya lleva 3 años en diferentes instancias judiciales y en diferentes ruegos de la madre del policía para que se cumpla. Vamos a hacer una pausa a comerciales y ya continuamos conversando con las madres de 4 policías y soldados que murieron hace 3 años vilmente a manos de las FARC tras estar 13 años secuestrados en las selvas colombianas. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.